La próxima ola de transformación digital estará impulsada por aplicaciones y datos en todas partes. Esto es replicar una experiencia cloud allí donde los datos se crean, manteniendo la elasticidad de los recursos y un modelo de pago por uso, simplificando las operaciones de TI y proporcionando mayor control e información a la vez que se optimizan los costes. Para hablar de esta tendencia hemos invitado a la ecuación digital a Carlos Marcos, GreenLake Sales Representative de Hewlett Packard Enterprise. Pues bienvenido, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos en la ecuación digital. Muchas gracias a ti. Un poco para ponernos en contexto y para la gente que no te conoce, ¿podrías contarnos cuáles son tus funciones en HP? Pues actualmente estoy como especialista de lo que HP llama las soluciones GreenLake, que es como el nombre interno que damos bueno, interno no, es el nombre comercial, que damos a todas las soluciones de as a service, de pago por uso de infraestructura y como servicio, y no solo infraestructura como servicio, sino workloads ya, porque poco a poco hemos ido dando pasos en ese camino. Y yo soy el especialista de esa solución a nivel de España. Sin duda, creo que el gran protagonista, quitando la COVID, por supuesto, pero el gran protagonista del 2020 ha sido el cloud. Uh-huh. Muchísimas empresas han descubierto el cloud un poco para poder sortear estos momentos de crisis, poder dar respuesta a los clientes en los cambios de hábito que el confinamiento provocó. Las empresas que ya estaban en este proceso pues lo han acelerado. Sin embargo, aún quedan muchísimas empresas por moverse a la nube, por descubrir la nube, con lo cual creo que en lo que llevamos de año lo estamos viendo y en los próximos años vamos a ver muchísimo más foco en la nube. ¿Cuál es la visión de HP Enterprise sobre las tendencias del mercado cloud? ¿Qué vamos a ver en los próximos años? Pues HP, en lo que es la visión de la nube, ya hace pues unos cuantos años, no sé si 7 o 8 años, empezó a acuñar el término y a trabajar en el término de cloud híbrida, ¿vale? Es curioso porque en 1996 fue cuando apareció por primera vez el término de cloud computing y fue de la mano de HP, lo que entonces era Compaq, o sea que fuimos los inventores del término de cloud computing. Y ahora lo que trabajamos es en el término de cloud híbrida. ¿Por qué cloud híbrida? Porque al final el término de cloud se ha relacionado mucho con la cloud pública, pero no es solo la cloud pública. Existe la cloud pública, existen las clouds privadas y existen las clouds on-premise. Y no se trata de si una cosa es buena y otra es mala. Se trata de cuál es adecuada y cuál no es adecuada para cada una de las cargas. Porque al final el ser humano tiende al blanco y el negro, pero la realidad siempre es una escala de grises. Y es la visión que HP tiene de la transformación y el mercado nos está dando la razón. Porque el mercado ha entendido que no todo es cloud público, pero que sí va a haber una carga de cloud muy importante y que casi todo va a ser un entorno multicloud. Entonces esa es la visión que tiene de la tendencia del mercado, que todo va hacia un entorno multicloud en el que vas a tener diferentes clouds en un entorno híbrido. Pues posiblemente esto sea uno de los retos, ¿verdad? De las empresas cuando se enfrentan a este proceso de migración del cloud. O sea, no hay un solo cloud. Pues ¿a dónde voy? Cloud en mis servidores, cloud pública, pero ojo, mis datos, no estoy muy seguro, una cloud híbrida, ¿cuál es mi modelo? ¿Cuáles son los retos que estáis viendo desde HP que se están enfrentando las empresas para migrar al cloud? Exacto, es lo que decías precisamente. Ese es uno de los retos, porque al final el saltar al cloud es un cambio de filosofía que no solo afecta al TI. Hay cosas que antes no tenían ningún tipo de importancia, bueno, tenía importancia, pero una importancia muy relativa, como el control de costes o la optimización de los entornos, que ahora son core. Porque lo que hay que saber ahora es dónde poner cada carga. Hay que entender
dónde y cómo pones cada carga y por qué lo haces. El cloud por el cloud no tiene ningún sentido. El cloud tiene que ser buscando precisamente que ese negocio sea más ágil. Y eso solo lo vas a conseguir si realmente optimizas ese entorno multicloud y pones cada carga donde tiene que estar. A ese respecto, por ejemplo, otra de las muchas adquisiciones que hemos venido haciendo durante los últimos años son una serie de compañías que eran expertas, que tenían un expertise muy grande en dónde colocar esas cargas, en analizar entornos multicloud y analizar los entornos de los clientes para, mediante una serie de parámetros, análisis y toma de datos, saber qué parte de ese entorno del cliente es susceptible de ir a una cloud, qué parte de ir a otra y qué parte se tiene que quedar como está, porque hay determinadas cosas que no van a poder moverse por diferentes temas, legislación, por temas de datos, de soberanía. Hay mil razones por las cuales hay determinadas cargas que no se van a mover. Y ese es el reto, saber dónde tengo que poner cada cosa para yo dar lo máximo a mi negocio, que es al final lo que le interesa a todas las empresas, el tirar adelante sus negocios. Has dicho que GreenLake es vuestra plataforma de cloud computing. ¿Cuál es la propuesta de GreenLake? ¿En qué se diferencia de otras plataformas del mercado? Para entender un poco qué es GreenLake, el eslogan que hay ahora mismo, la frase promocional que tenemos es la nube que viene a ti. Al final GreenLake es coger todos esos servicios, coger todas esas soluciones de infraestructura que tenemos y crear soluciones de workloads para dar al mercado as a service. Cuando decía antes que la cloud no es un destino, que es una experiencia, esa experiencia cloud, eso que nosotros llamamos experiencia cloud, es dotar a toda tu infraestructura, tu capacidad, tu solución de pago por uso, de un entorno totalmente gestionado y automatizado y que sea escalable y flexible. Y eso es lo que hace GreenLake y el portfolio de as a service. Puedes tenerlo en tu data center o en el data center de un tercero, tampoco hace falta que sea tu data center. Existen opciones de hacer un GreenLake con un colocator y ya no tienes que tener tú un data center, pero sí que hay una infraestructura dedicada, un sitio concreto, conocido y controlado y que puede satisfacer todas las necesidades que tenga una carga de datos que no pueda ir a la nube pública. Al final, todo eso lo complementamos también con los servicios que te decía antes. Es decir, tenemos ese offering de as a service para que pongas tu workload as a service con esa experiencia cloud y además ayudamos en ese camino a los clientes. Ayudamos a analizar su entorno para saber qué es lo que tienes que poner en este entorno on-premise, qué es lo que tienes que llevar a la cloud pública y finalmente, cuando ya lo tengas en tu cloud privada, en tu cloud pública, en tu extremo, también tenemos servicios que ayudan a poner un paraguas sobre todo eso. Servicios de gestión de entornos multicloud. Y ayudamos también no solo a gestionar el entorno de cloud, de tu cloud on-premise, de tu HP GreenLake, sino también a gestionar la cloud pública, porque la cloud pública viene gestionada hasta determinado punto. Pero llega un momento en el que esas responsabilidades caen en el lado del cliente, el cómo manejar el movimiento de cargas de una nube a otra, el cómo gestionar el que en esa nube se apaguen y se enciendan las cargas como deben. Todo eso también ayudamos a hacerlo, porque al final es esa visión que te comentaba antes de cloud híbrida. Y en eso, lógicamente, la nube pública es una nube más. Pues justamente este quizás es uno de los retos, ¿no? de la implementación de la nube híbrida, o sea, la gestión de estas distintas nubes, que sea una gestión integrada, que sea una gestión sencilla, porque para la mayoría de las empresas quizás la nube pública sea la mejor opción, pero hay muchas otras que por cumplimiento, por regulación, por normativa no pueden trabajar en la nube pública y necesitan, como estabas comentando, tener la nube en su centro de datos. ¿Puedes profundizar un poco en cómo se gestiona estos entornos multi-cloud? ¿De qué forma una empresa puede saber y cómo mover sus datos entre estas distintas cloud y teniéndolo controlado, por supuesto? Sí, al final tienes el entorno multicloud y lo que comentas, tienes que saber cómo gestionar esas cargas. El RateMix Advisory es un servicio
que te ayuda a lo que te comentaba, saber dónde tienes que poner cada carga. Pero eso no es un servicio puntual, eso es un servicio que puede ser recurrente, porque las cargas irán cambiando, irán apareciendo nuevos servicios y vas a tener de forma recurrente que mirar a tu entorno y decir, ¿tengo mi entorno óptimo? Porque lo tenía hace unos meses, hace un año, pero ahora ha cambiado, porque el mundo cambia muy rápidamente, lo hemos visto y vivido de forma demasiado radical en el último año y medio, 2 años. Entonces eso se tiene que ver de forma recurrente. Tienes que ver de forma recurrente si eso es óptimo. Y nosotros ayudamos en eso. Y además, no solo la gestión, sino también el panel de control. El panel de control que nosotros tenemos en las soluciones GreenLake es un panel híbrido. Es decir, cuando yo voy a mi panel de control y veo lo que me estoy gastando, lo que estoy usando, cómo tengo la capacidad en mi entorno, lo veo no solo de mi on-premise, lo veo de mi on-premise y de mi nube pública. Porque aquí hay un punto muy importante, que es que tú decías, hay razones de seguridad y de cumplimiento de legislación que hacen que no puedas ir a la nube pública. Pero hay otras razones, como puede ser el coste. Hay cargas que pueden ser óptimas en coste en una nube privada en lugar de en una nube pública. ¿Por qué me la voy a llevar a una nube pública si esa carga en concreto es óptima en una nube privada? Y eso también tengo que ser capaz de verlo, porque ya no es el decir esto es óptimo o no óptimo, es cómo sé yo que eso es óptimo, cómo tengo ese control de qué me estoy gastando en las diferentes nubes y de cuánto me gastaría en un eventual nuevo proyecto en las diferentes nubes. Pues es a todo eso lo que ayudamos, y es a eso lo que ayuda ese panel de control híbrido que tenemos construido dentro de nuestras soluciones as a service, a saber en todo momento qué te estás gastando en cada nube, cuánto tienes de capacidad en cada nube, incluso hacer análisis de qué pasaría, un what if análisis de si yo pongo esta carga aquí, cuánto me gastaré, si yo la pongo aquí, cuánto me gastaré, para ayudar a tomar esas decisiones, a saber dónde pongo cada carga y cuánto me costará, porque no solo es la seguridad y el cumplimiento de las leyes o la latencia, que son cosas muy importantes, también es el coste. Tenemos que ser óptimos de cara a competir en el mercado, porque el mercado para todos los negocios a día de hoy es muy competitivo y tienes que ser muy óptimo, muy ágil y muy flexible, porque la competencia ya está esperando siempre. Pues ahora que mencionas el tema del coste, es un punto clave para las pymes. Cuando llegamos a este punto dicen, a ver, todo esto está muy bien, pero no es para mí. O sea, esto es demasiado, o esto seguramente será muy caro. ¿O qué propuesta tenéis para que las pymes migren con vuestras plataformas a la nube? La misma propuesta que para las grandes empresas y medianas. Yo creo que la nube en ese aspecto es para todos. Es una necesidad para pymes, grandes empresas y medianas. El hecho de tener un IT pequeño no significa que no puedas tener un as a service. Porque además, de nuevo, el mundo es cambiante y competitivo. Y cambia tanto que la pyme de hoy mañana no es pyme. Y si no es capaz de crecer al ritmo que crece su negocio, pues puede morir de éxito, porque eso está sucediendo. Y hay que estar siempre a la última, porque los competidores están aprovechando las nuevas tecnologías siempre. Todo lo que nos ofrece la inteligencia artificial, el utilizar esos datos de nuestros clientes, el ser capaces de abarcar nuevos mercados. Si tú no tienes esa capacidad, la tendrá la competencia. Como decía un historiador griego, hablando de la guerra del Peloponeso, no podemos basar nuestra estrategia en los errores del enemigo. Tenemos que basarlo en que el enemigo no va a cometer ningún error. Pues esto es lo mismo, no puedes pensar que tu competencia no va a utilizar las nuevas tecnologías porque las va a usar. Y si tú no eres flexible, tú no utilizas esas nuevas tecnologías y no eres capaz de crecer y que tu negocio se adapte rápidamente a la situación, la competencia lo hará. Una prueba clara es, con todo esto de la pandemia, pues el teletrabajo, que era algo que, por lo menos en nuestro país, era bastante puntual de determinados sectores. Ahora se ha convertido en algo genérico, algo que es casi una necesidad en cualquier sector. Incluso ya no el teletrabajo, sino la enseñanza. Los colegios que muchos profesores en su vida se habían conectado a un ordenador o casi
Ya no te diré herramientas colaborativas como puede ser un Teams, como puede ser la suite de Google con el Google Meet, y ahora mismo lo están haciendo. Lo están haciendo porque es una necesidad, porque es eso o la nada. Entonces yo creo que aquí sucede lo mismo. Para las pymes, para las medianas, para las grandes empresas, es una transformación que es necesaria para la supervivencia. Sí, creo que aquí hay mucho trabajo de hacer entender a las pymes que nunca antes habían tenido un acceso tan sencillo a tecnologías y a herramientas tan potentes y a un coste que está a su alcance. Entonces, pues muchos no lo ven y ahí hay mucho para trabajar y para hablar con ellos. Otro tema que bueno, está muy de actualidad, lamentablemente, y que afecta a todo tipo de empresas es la seguridad y la protección de datos. ¿Qué herramientas dispone GreenLake para asegurar esta protección de datos en las distintas nubes? Uh-huh. Pues mira, la primera es que en la parte del GreenLake, del on-premise, el cliente es soberano de todo. Pues el cliente va a poder en todo momento controlar cómo va a ser su entorno y cuál va a ser la seguridad que aplique. Aparte de eso, igual que te comentaba que teníamos los servicios de asesoría, de dónde poner las cargas, también tenemos servicios de seguridad para ayudar a los clientes a establecer ese perímetro de seguridad y a establecer esa configuración de seguridad en su entorno. Pero además, esa consola que te hablaba antes, que es una consola híbrida, tiene servicios como una serie de auditorías que puedes hacer a las nubes públicas y en las que puedes estar asegurándote que estás cumpliendo una serie de normativas que tiene implementadas. Es decir, yo puedo tener conectado en mi GreenLake, tengo mi on-premise, con mi securización que yo mismo he definido y que me ha ayudado HP a definir, y luego tienes tus nubes públicas, tienes tu AWS, tienes tu Azure, y tienes un servicio que te permite fácilmente en ese panel de control, con un clic, lanzar una auditoría sobre esas nubes y saber si en tu entorno de Azure y en tu entorno de AWS estás cumpliendo la ISO 7000, la ISO 7001, perdón, ahora no me acuerdo cuál era. Las ISOs, estás cumpliendo las diferentes normativas, tienes ahí un montón de normativas implementadas y sabes si tú en tu entorno de cloud público estás cumpliendo esas normativas. Es más, si no las estás cumpliendo, te dice qué norma es la que no estás cumpliendo, por qué y cómo solucionarlo. Entonces, de nuevo, ganas visibilidad, porque lo importante en el mundo multinube es la visibilidad, el tener el control de ese entorno, porque ahí ya dejas de ser tú el que tiene que preocuparse por poner las máquinas, instalarlas, todo eso para ti es transparente. Entonces pasas a ser una cosa distinta, el IT va a pasar a ser una cosa distinta, que es el que tiene que controlar costes, controlar capacidades, controlar dónde pone las cargas. Hay quien dice que el CIO del futuro va a ser un broker de nubes, porque ya no tendrá ese control exhaustivo que se tiene ahora de todas las tecnologías que pones, sino que lo que tendrá es un control exhaustivo de cómo está funcionando su entorno multinube. Me ha gustado ese concepto de broker multinubes. Hemos oído mucho también este último año la idea de que el dato ahora es el mayor activo de las empresas y además que se están generando cantidades enormes, cada vez mayores de datos. Las empresas están encontrando que gestionan estos datos o almacenan estos datos en distintas nubes, pero este volumen que va creciendo se hace cada vez más complicado de gestionar y de obtener información de estos datos. Aquí entra la inteligencia artificial, pues, para ayudar a las empresas en esta gestión y en este buceo de información dentro de esos datos. ¿Cómo implementa GreenLake servicios de inteligencia artificial para este fin? Pues justo hablando de inteligencia artificial, hace muy poquito anunciamos una parte de un nuevo servicio dentro del portfolio de GreenLake, que es GreenLake para MLOps, para Machine Learning Operations. Y precisamente lo que te ofrece es un equipamiento, un hardware totalmente preconfigurado con toda una capa de software que está destinada a MLOps.
Entonces, al final, tú quieres un entorno de MLOps en tu empresa para empezar a trabajar con inteligencia artificial, y esto te lo coloca listo para consumir, listo para que el usuario directamente con un clic consuma todo lo que necesita para tu entorno de inteligencia artificial. Y a partir de ahí, tus científicos de datos ya se pueden poner a trabajar y no tienes que preocuparte de pensar una arquitectura, de poner las diferentes piezas para que encajen. Es un entorno ya que está preconfigurado. Todo eso, si le añades también GreenLake para Big Data o los GreenLakes para contenedores y virtualización, pues puedes fácilmente montarte un entorno para usar y sacarle provecho a esos datos, porque es verdad que ahora mismo es lo que va a diferenciar las compañías, el que es capaz de sacar ventaja de esos datos de los clientes y el que no. Y todo esto del as a service, que no solo está sucediendo en el tema del IT, viene un poquito por poner al cliente en ese centro, el saber realmente qué es lo que quiere tu cliente, más allá de lanzar tú cosas al mercado y que alguien me las comprará. Entonces, ese cambio es muy importante y estamos ofreciendo un montón de servicios en nuestro portfolio para que todo eso sea muy fácil la adopción. El que te comentaba, GreenLake para MLOps, simplemente lo colocas y ya funcionar. Tus científicos de datos ya pueden directamente trabajar sobre una plataforma que está pensada precisamente para ellos. Además de todo eso, también tenemos servicios con los cuales podemos ayudarles a hacer casos concretos. Tenemos una serie de casos concretos para diferentes industrias de análisis de fraude o de detección de células cancerosas en el entorno médico, en los cuales ya no solo hemos puesto lo que es la solución a nivel de que lo puedan utilizar, sino que encima les ayudamos a esos casos concretos, a implementar esos casos concretos que se adaptan a su negocio. GreenLake al final es, yo digo muchas veces que es arquitecturable, es que no existe la palabra, seguramente si me ve alguien de la RAE me matará, pero es la idea de que tú puedes construirte tu nube hasta donde tú quieras. Y tú puedes decidir que no quieres hacer nada, que quieres que todo lo haga un tercero y tú simplemente consumir, o tú puedes decidir hasta dónde quieres que te hagan y hasta dónde quieres hacer tú, que es lo bueno de la parte de construir una nube que es tuya y que está construida por y para ti, para tu negocio. Porque quizás esto es una de las cosas que más preocupa, no asusta, pero más preocupa, ¿no? A los directivos, decir, bueno, inteligencia artificial, ¿cómo lo implemento? ¿Necesito especialistas? ¿Necesito científicos de datos? ¿Tengo que crear aquí un laboratorio específico para poder aprovechar la inteligencia artificial? Y realmente no es así, ¿no? Todos estos servicios están embebidos en la plataforma y se pueden gestionar de forma muy sencilla. Sí. Y otra gran duda que surge en los entornos de inteligencia artificial y de Big Data es ¿y cuánto voy a crecer? ¿Cuánto necesito? Porque no lo sé, puede ser que de repente mi negocio empiece a utilizar esto de forma exhaustiva y necesite una gran cantidad, como puede ser que no. ¿Qué hago? Los famosos sobreaprovisionamientos que sucedían mucho en el pasado y a día de hoy todavía siguen sucediendo. Pues precisamente por eso viene GreenLake. Empieza pequeñito, establece un entorno de prueba, empieza a trabajar y en el momento en el que necesites crecer lo vas a hacer rápido. Lo vas a hacer rápido porque es simplemente decir quiero crecer y creces. Que es la flexibilidad que te ofrece la nube, tanto en su vertiente pública como en su vertiente privada como GreenLake. Y eso es lo que al final les facilita no incurrir en grandes riesgos de hacer una inversión que luego no van a utilizar. Hay otra tendencia que estamos viendo en los últimos meses y es relacionada también con el volumen de generación de datos, y es que estos datos se generan en el extremo. Y estos datos necesitan, para poder aprovecharlos, necesitan un tratamiento y un procesamiento prácticamente en tiempo real. Pero debido al volumen, pues si estos datos fueran al centro de datos, pues generarían una latencia que harían que luego la información que vuelva pues podría llegar tarde. De aquí surge el Edge Computing como nueva tendencia en infraestructura cloud. ¿Cómo veis esta nueva tendencia o esta próxima tendencia desde HP? Yo creo que más que próxima es tendencia actual, como bien dices. El Edge Computing es una realidad
Y es otro claro ejemplo de que no todas las cargas se encuentran cómodas en la nube pública. Es otro ejemplo de una carga que tiene que estar ahí, que tiene que estar en el extremo. Y es una revolución también enorme, y ahora con la llegada del 5G va a ser todavía mayor. En la industria va a ser espectacular. Estoy convencido de que el volumen de datos que van a manejar y que van a necesitar manejar va a ser exponencial, va a crecer exponencialmente. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues otro de los leitmotivs de la estrategia de la compañía es que somos from the edge to the cloud as a service company. Es decir, que el edge lo vemos como una pata más de este trío que formará el entorno, que es el edge, la cloud privada y la cloud pública. Y lo que decimos es, todo eso tiene que ser un entorno único, tiene que estar consumido en modalidad cloud y tiene que estar gestionado como un entorno multicloud. Lo que al final se llama los entornos, o creo que se llaman, igual el compañero que tengo que hablar más de esto me mata cuando digo esto, pero los entornos cloudless, que lejos de no tener cloud, un entorno cloudless es un entorno que por debajo lo que tiene es muchas clouds. Lo que pasa es que te hace transparente esas clouds. Tú al final te dedicas a consumir clouds que van a ser unas u otras dependiendo de la naturaleza del dato o de la carga de trabajo. Y el Edge es una más. Y el Edge también tiene que encajar, y encaja perfectamente en esta estrategia del cloud híbrido y del consumir as a service. Porque el hecho de que esté en el extremo no quita el que tú puedas también tener esa filosofía de crecer como una nube, y que en casos, por ejemplo, prácticos, puede ser que mi crecimiento no es en gigas, sino en sucursales o en elementos de medición. Y yo crezco en elementos de medición según va creciendo mi extremo. Y al final sigo teniendo una visibilidad muy buena de cómo crezco, de cómo consumo y de cuánto me va a costar el crecer, tanto en el extremo como en la nube pública. Es decir, que es una nube más, es la nube del extremo y también forma parte de este entorno. Bueno, y esta nube en el extremo, el Edge, va a ser uno de los temas principales del HP Discover 2021, ¿no? Vuestro evento virtual anual que ya falta pocos días para que se celebre. ¿Qué novedades vamos a ver este año en el evento? Pues vamos a ver muchas novedades en el Discover, sobre todo alrededor de lo que es la transformación que estamos haciendo en una empresa as a service, y muchas novedades sobre el cloud, sobre el edge y sobre lo que es nuestro core también de almacenamiento y cómputo. Lo que pasa es que no puedo compartir nada porque quitaría la sorpresa y me lo tienen prohibido. Con lo cual te invito a que te conectes, invito a todo el mundo a que se conecte y vea de primera mano y en directo todas esas novedades que vamos a tener en las diferentes sesiones. Muy bien, Carlos, pues ha sido un verdadero placer. Vamos a estar muy pendientes del cloudless, de los brokers multicloud, de las nubes en el extremo, y espero que nos veamos el 23 en el HP Discover. Fenomenal, ahí estaremos. Muchas gracias a ti por tu tiempo y nos vemos en el Discover. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima.